Bien, vamos a cerrar este capítulo. Vamos a acabar así 21. Vamos a ver la detención del hermano Pablo, el apóstol Pablo, que se ve, hermano, que lo planearon en cuanto lo vieron, o andaba por ahí, en cuanto lo vieron planearon detenerle, se ve fabricado el asunto. Y vamos a ver algo importante al final, que cuando traes el llamado desarrollas cantidad de cosas. Eso es importante, hermano. Cuando tú tienes la llenura del Espíritu Santo, empiezas a desarrollar cosas que no habías descubierto. Vamos a ver una aquí. Alguien que se le da a la predicación, la enseñanza, desarrolla la persuasión, desarrolla la locución y desarrolla el controlar un auditorio de un buen número. Es una persona, para estar en un lugar donde hay muchas personas, no es fácil dominar el auditorio. El apóstol Pablo lo tiene. Bien, vamos a empezar a analizar esto. Vamos a versículos 27 y 28. Acuérdense que él lo pusieron a prueba. Iba a estar sobre 30 días dentro del templo. Y ya pasaron algunos del versículo 25 aquí al 27. Han pasado unos días, dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, los últimos 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud. ¿Y qué dice? Lo vieron, hermano, y planearon. Dijeron que han de haber deducido que estaban haciendo un voto. Y voy a leer el 28. Dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre porque todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Empezó el alboroto. Fíjese, hermano, que el apóstol Pablo accediera a la sugerencia de los responsables de la iglesia de Jerusalén. Vea cómo acabó todo. Si él dice, me están ofendiendo con lo que me están diciendo porque no me pueden comprobar nada, y no lo voy a hacer, me tengo respeto a mí. El haber accedido, el irse a meter al templo 30 días era lo que componía el voto nazareno. Se vino un desastre, hermano. Ya si lo detenían o lo golpeaban o lo echaban unos días era una cosa, pero ya de que lo detengan, lo golpeen, lo procesen y lo envían a Roma para que lo maten, hermano, todo porque los de la iglesia de Jerusalén le pidieron que hiciera un voto, que apadrinara 4. Entonces, para este momento está la fiesta del Pentecostés, y si Pitágoras no me engaña y los datos que traigo, es el año 57 después de Cristo. Vamos al capítulo 20 de Hechos, versículo 16. Aquí está, aquí empezó todo. Para ir a Jerusalén, llega a Jerusalén, le piden cuentas, lo ponen a prueba y acaba todo esto. Aquí está lo que él deseaba desde más atrás ir a la Pascua, pero no pudo. Versículo 16 dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día del Pentecostés, si le fuese posible. Ahí empezó todo, él iba a la fiesta, les decía que venían descansando, llega con el liderazgo de Jerusalén, cambia el plan, se mete al templo y miren lo que está acabando. Es bien seguro que hubiera una aglomeración grande de personas de todas partes. Jerusalén es una de las ciudades más cosmopolita, donde va mucho turismo. Gran cantidad de millones de personas hasta hoy van a esos lugares. Dicen los historiadores que a Jerusalén, cuando están estas fiestas principales, las 3, y van millones de personas, no miles, millones de personas. Solamente en la Pascua, que es la más famosa, sobre 5 millones en ese tiempo que estaba el Señor Jesús. Como un ejemplo reciente, eso es lo que se pretende ahora que venga el mundial. Se me olvidó cuántos partidos van a ser en México. 15 partidos, imagínense 50 millones de allá. Y ahorita que ya sacaron el precio de los boletos, dicen, mejor me compro mi pantalla de 100 pulgadas, ¿sí o no?
Naril ya la tienes, hijo. Sí, ¿no? Ya para qué ir a gastar. Bueno, están saliendo bien caros los boletos. Bueno, imagínense, hermano, cuánta gente hay. Así que vamos a ver la detención de un hombre eficaz que está dando fruto, y así, hermano, el enemigo se mueve. Voy a volver a leer versículos 27 y 28 porque aquí es como cuando alguien dice ingresó en el hospital y ya no salió. Ahí falleció. Aquí, por ir al templo, por demostrar, quedó aprendido. Dice 27 y 28, dice: pero cuando estaban por cumplirse los 7 días dentro del templo, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Punto de detenerse gran labor. Tremendo trabajo del apóstol Pablo, 20 años más o menos. Se calcula 20 años de servicio intenso. 20 años, hermano, de viajar, de ir, de venir, de recorrer ciudad tras ciudad. Y entonces, hermano, y así fue. Su inicio no fue fácil, porque estamos viendo el desenlace de su ministerio. Su inicio no fue fácil porque como deserta en el Sanedrín y va a Jerusalén, desde ahí, hermano, él no era bien visto en Jerusalén. Y entonces, hermano, se va a su ciudad y Bernabé va por él, y ahí es donde inicia su ministerio. Vamos a recordarlo, ya lo vimos, capítulo 11 de Hechos. Aquí está el del desenlace y aquí empieza la carrera del apóstol Pablo. Y como todos tenemos un inicio. No sé qué tan seguido usted se acuerde de esto, hermano. Usted debe tener una habilidad para usted mismo cuando tú te decaes, porque eso nos pasa a todos. Tú estás bien hoy y mañana puedes amanecer mal. Y malas mujeres con tantitas hormonas, ¿eh? Pero bueno. Bueno, a todos nos pasa. A todos nos pasa. Pero cuando tú te llegas a descuidar, te vas hasta el suelo, tienes que saber cómo levantarte tú solito, hermano. Entonces, hermano, es uno de esos es que vengan tus recuerdos cuando Dios te llamó, cuando lo conociste, te enamoraste. Empiezas a recordar eso, hermano, solito y te levantas. El Espíritu Santo te va a ayudar. ¿Estamos ahí, hermano? Amén. Entonces, el apóstol Pablo tuvo un inicio. El de él siempre fue difícil. Dice capítulo 11 de Hechos, versículo 22. Él está perseguido en Jerusalén y se regresa a su tierra. Se cree que son 3 años los que él se regresa. Dice versículo 22. Dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia en Antioquía empezó a crecer. Y enviaron a Bernabé a que fuese ¿hasta dónde? Lo mandaron a él como un supervisor. Ahí hay movimiento en Antioquía y fue hasta allá. Dice, cuando llegó, vio la gracia de Dios, o sea, vio un despertar espiritual. Se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe, de una gran multitud fue agregada al Señor. Vea, hermano, lo que está pasando. ¿Y qué dice el versículo 25? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Él se fue allá 3 años, hermano, más o menos, y cuando ve el trabajo en Antioquía va por él. Y se lo trajo, hermano. De Antioquía fue por él. Regresa a Antioquía y empezó, hermano, a despuntar el apóstol Pablo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí está el inicio de él, pero lo que vamos a ver es el desenlace, hermano. Por eso digo que es un pasaje triste. 20 años, aquí del 11 al 21, unos 20, del 9, perdón, cuando él es convertido al 9 son 20 años, aquí 3 años se cree que está recluido en su país, en su estado. Y es un pasaje triste,
ver que todo va a disminuir, porque el ritmo va a cambiar. ¿Cuántas personas traen una vida muy activa, se enferman o se accidentan, y de ser una persona movida de repente, tú ya lo ves en silla de ruedas o disminuido, que lo van cargando? Aquí, hermano, esto va a pasar espiritualmente. Dice versículo 28 y 29. Versículo 29 nada más. Dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido ¿en dónde? O sea, ya le están calumniando, ya le están inventando. Aquí dice, porque pensaban. No dice aquí porque le vieron. Pensaban, hermano, y se hizo el desastre. Aquí está el primer cargo inventado. Vieron en la ciudad un Trófimo que era de Asia, de Éfeso, quien probablemente los conocieron. Por eso es que se cree que está urdido el plan. Los vieron y al primer momento hicieron el alboroto. Ese Trófimo era griego y nadie, hermano, que no fuera judío no podía entrar al templo. Entonces, hermano, así de un momento a otro salieron los enemigos del apóstol Pablo. Entonces se cree que hay un tiempo para planear las cosas. Y eso, hermano, usted y yo debemos de entenderlo. La gente mala también planea. Está tranquilo, dormido, y ellos están maquinando tranzas. Y aquí, hermano, es donde suponemos que entra el Sanedrín, porque es un plan bien urdido para aprenderlo, alborotar la gente, hacerlo dentro del templo. Es un plan bien hecho. Entonces, ese plan, esa cuestión de que lo pusieron a prueba y estar dentro del templo, tenían que estar 30 días. Esa era la prueba que le había puesto al apóstol Pablo. 30 días cuidando el voto de las 4 personas. Los últimos 7 días están en el templo, los otros pueden ir y venir. Entonces, en cuanto posiblemente pasó esto, en cuanto lo vieran en el templo, se dan cuenta que hay voto de nazarenos, lo planean y empiezan alboroto, porque todo fue de un momento. Aquí está, mira el 27, dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, aquí está, unos judíos de Asia, al verla en el templo, ¿qué hicieron? Les dan cuerda. Vea lo que ha pasado en las últimas marchas que no son del gobierno, el famoso bloque negro. Hay alborotadores. Dice, alborotaron a toda la multitud. ¿Y qué hicieron para rápido? Echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre, vea cómo lo señalan, que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley. Ya sabe que el hebreo es nacionalista. Y este lugar, hablando del templo, y además de esto, aquí dice, han metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar. Ayúdame con 29, por favor. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido. Pensaban que Pablo, por verlo ahí, habían metido al griego. Así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, ¿qué dice, hermano? Le arrastraron fuera del templo. Lo sacaron, lo arrastraron. Inmediatamente, ¿qué hicieron en el templo? Cerraron las puertas. Así que esta falsa acusación de Pablo, hermano, que había introducido a un pagano al templo, iba a ser letal. Ya nadie lo iba a salvar de ellos. Por eso es que está urdido el plan. Es como ahora, hermano, que este último tiempo, antes no pasaba esto. No sé qué tiempo tengan estas leyes. Antes las mujeres las molestaban mucho. Los hombres no podían, se atrevían a decirles o a silbarles o cosas, y no pasaba nada. Pero cuando metieron la ley del acoso sexual, ya nadie las voltea a ver así más de 3 segundos, ¿verdad? Ya no le pueden decir nada, porque de inmediato paran una patrulla, le dicen a alguien, y ya nadie te salva, hermano, de esa que está bien duro. Aquí era efectivo el que dijeran que metió a alguien al templo,
que no era judío. Así que, hermano, no está improvisado el plan, está planeado. Está detenidamente de cómo dañar a una persona. La gente mala fluye eso en ideas perversas. Mire, le platico algo rápido. Usted y yo a lo mejor no sabemos porque somos personas sencillas, pero digamos los que son los encargados de ciertas secretarías, como la de salud, vamos a pensar, le dan al año los recursos. Y esos recursos es para que los distribuya al año. ¿Sabe qué hacen? Se ponen a comprar acciones en la bolsa. Entonces, mientras ellos les dan el dinero, ellos lo mueven. Usted y yo vamos al tianguis y dice, ¿cuánto te costaba la blusa? 140. Vamos allá atrás porque la vi en 120. Esa es la verdad. ¿Tú ves algo más barato? ¿Le caminas o no le caminas? Nada más yo le camino. Estamos viendo cómo ahorrarnos 20 pesos. Sí, la verdad sí, 30 pesos. Luego me dicen, y luego para la estacionada, ay, no, sale más barato estacionarse en el aeropuerto que con este chango. Caminamos. Soy raro, pero caminamos. ¿Somos personas sencillas? Sí. Cuando usted ve esas personas que le estoy hablando, y cuando son los encargados de las secretarías, o que les dicen, tengo un negocio y vamos a fingir una empresa, o eres así, son perversos. Todos los corredores de las bolsas, ellos tienen este principio, dinero no duerme. Usted dice, tengo mi ahorrado. ¿Usted cree que va al banco y está su dinero ahí guardado? Su dinero está en las bolsas de Asia, y luego de Asia brinca a Europa, acuérdese que están los meridianos, y luego brinca a América. Y usted su dinero está ahorrado allá, y esa gente es perversa. O sea, la gente mala planea las cosas. Y si no tenemos el gobierno de Morena, no vaya a decir amén. Esta gente es mala. Todos esos ladronazos que salen en los sexenios lo planean. ¿No se sorprende de las cosas, de los contratos que consiguen? Dicen, no, pues yo le estoy vendiendo a Liste sábanas, ¿a poco sí? Y le aumentamos el 300%. Dice, y yo nada más que le subí 10 pesos a esto, ya no puedo dormir. De veras, yo vendí muchos años, y a subirle 5 pesos, 10 pesos, la pensabas y, ¿cuándo oyes eso? Que venden y compran cosas. Aquí están estos, urdieron el plan. Esta maldad fue urdida con premeditación, y seguro aquí intervino el Sanedrín. Esos lugares altos de gobierno, hermano, se mueve una maldad bien grande, ¿no? ¿Cómo mataron al presidente municipal? ¿Quién lo mató? Su gente, los más cercanos, y pusieron un chamaco de 17 años, sabiendo, fíjese cómo hicieron el plan, que él lo mataba y luego mataron al chamaco para allá. Esa es maldad, porque lo matan y ya no le van a preguntar quién te dijo. Cuenta. Pero como son tontines, dejaron el celular y es como se dieron cuenta. Usted y yo no planeamos esas cosas, de veras, hermano. O sea, no somos tontos, pero ya más cuando empieza uno a pensar que ya cálmate. Versículo 29, estamos ahí. Aquí está el 29, dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice? A que pensaba que Pablo había metido en el... Pensaba, no dice lo vieron. Le comprobaron que metió al templo. Pensaron nada más, o sea, ahí alborotan a la gente y lo agarraron. ¿Quién era ese Trófimo? Era un gentil. Y el que entrara un gentil al templo era cosa terrible. Los gentiles, por misericordia de Dios, les permitió que hubiera un patio, el de los gentiles y el de las mujeres. Usted sabe que cuando el Señor Jesús los sacó del templo, fue porque en el atrio de los gentiles, o sea, en el patio, hicieron un tianguis. Hicieron un tianguis y entonces los gentiles ya no podían entrar. Entonces ese Caifás estaba haciendo business. Entonces, si un corderito, vamos a ponerlo así, costaba 10 denarios, que se puede extorsionando, ahí te costaba 100 en el templo. La intención era que hicieran un negocio, que llegaras tú con tu ofrenda, el que tú cuidaste, pero no
mi ofrenda no está buena, lánzate al tianguis de los gentiles. Y así, vea hermano, le digo que usted y yo somos tranquilos. Estamos tranquilos, imagínense yo ahorita que dijera, hermano, trajo Biblia abajo, están en 500 pesos y no se tarde. Y multa, el que no traiga Biblia, ¿se la vendo o le pongo una multa? Ya. Así hay gente, hermano, observe cómo hay gente mala que está al frente de algo y busca cómo dañar. Aquí están estos. Entonces, hermano, entre ese y el atrio de los gentiles y de las mujeres podían andar, pero cuando ya se acercaban al lugar santo, dicen que había un anuncio que decía así: ningún extranjero puede cruzar la balastra o la reja que marca ahí, porque estaba bajo pena de muerte. Entonces por eso es que está urdido, que dijeron, metió un gentil y cruzó allá y se hizo el alboroto. Si fíjese, los romanos, el imperio romano, que eran huérfanos, todos ellos carecían de jefa, tenían respeto por esto, porque los judíos aquí sí se atrevían a matar a las personas. Por eso cuando usted ve las marchas de ellos, de aquel lado dice, están bien locos, así son de nacionalistas. Entonces le dieron cuerda y fue como atoraron al apóstol Pablo. Entonces cuando había alguien así, el crimen era válido por ellos. Los judíos tenían lo suyo, por eso la llevaban bien con Herodes, con Pilatos, y lo traían así. Y ellos le dijeron, acuérdense a Pilatos, que le dijeron al Señor, crucifícalo, porque nuestra religión, nuestra ley, no nos permite crucificar, pero ahí te lo dejamos. O sea, ese es ese grado. Así, hermano, judíos dictaban y aplicaban la sentencia de muerte. Quien ingresara al templo que no fuera hebreo. Por eso es que acusaron al apóstol Pablo, sí podía andar, pero el Trófimo no. Ese sí no. Y así acusaron al apóstol Pablo de estar violando la ley y de meter a alguien al templo. Y no se podía insultar o profanar ese, hermano. Les decía la semana pasada, el miércoles, que los líderes de Jerusalén tenían tergiversada la información de él. Vamos a buscarlo. Versículo 20 del capítulo 21. Dice, cuando esto lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos ellos celosos por la ley. Y aquí está el 21, por favor, si lo lee. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y ya vimos que eso él no enseñaba. Hoy es bien fácil que a ti te atoren, porque hay cámaras por todos lados, ¿o no? Sí. No lo quiera, ¿verdad? Hay un asalto aquí, y vas, levantas una denuncia y te manda luego el MP. ¿Hay cámaras por ahí? Sí. Ya dice un vecino, ve y pídele la copia. O hay un accidente y es bien fácil. O cuando hay un robo en una fábrica, hay cámaras. Pero aquí, ¿cómo los comprueban? Entonces, por eso están esas palabras de se dice, se escucha. Me dijeron, ¿verdad? Acá de este lado, me dijeron. Por ahí se oyó. Un pajarito me dijo. Dicen, hermano, hay un run, que la canción. Entonces, hermano, posiblemente ya les había llegado mucha información, como esas, hermano, que empiezan a venir la información y pues posiblemente vinieron las amenazas mentales. Ya llegará. No dices nada, ¿verdad? Pero estás pensando, ya me tocará. Acuérdense que me hacen una y se aguantan. El que se ríe se lleva y el que se sube se pasea. Ay, no, ¿verdad? Está buena esa, ¿sí o no? Soy elegante, pero no. Entonces aquí veamos, posiblemente pensaron que veamos a Saulito por aquí. La va a acabar. ¿Cómo es que está hablando de nosotros, de lo que hemos creído? Así que, hermano, lo hicieron con tremenda maldad y lo que provocaron fue un linchamiento. Si alguien da cuerdas, se sale del montón y lo linchan, es lo que vamos a ver. Todo esto fue en el área del templo, la que está marcado como el noroccidental,
que está dentro. Acuérdese que Herodes, debes saber que Herodes amplió el templo era muy chico, era más grande este lugar, el templo, lo amplió mucho, y entonces estaba ahí la famosa Torre Antonia, ahí donde se cree, y cada que había grandes fiestas, la atmósfera estaba más inflamable. ¿Qué pasa aquí, hermano? Ya tiene mucho eso que no sucede. Si México pasara al cuarto partido, ¿a dónde se va la gente? ¿Están inflamados? ¿Se da cuenta? Entonces las personas se inflaman desde el estadio. O sea, la gente se pone eufórica. Yo no sé, hermano, hablando en construcción, porque cada auditorio tiene algo para que tú tengas cierto confort. O sea, cuando tú vas a un lado y dices, fuimos a un concierto, el auditorio está arreglado de tal manera que tus emociones sean movidas. Yo no sé qué tienen los estadios, no lo sé. Pero tú vas a un estadio, la gente está transformada. Tú ves una persona bien tranquila en tu calle, en tu cuadra, pero llegó al estadio, ¿sí o no? Está todo loco, ya con 2 cervezas ya está peor. Entonces aquí en las fiestas, donde hay mucha gente, las personas están inflamadas. Entonces, hermano, cuando había fiestas, siempre había una guardia, era un batallón se cree que había 1000 soldados. Entonces, estaban organizados para vigilar fiestas principales. Entonces, el gobierno de Roma, pues se la sabía. Cualquier alteración del orden era pues darles sus trancazos. Entonces, cada que había situaciones así, debía de haber cercano un comandante. Aquí habla de centuriones, o sea, un centurión es quien es el general de 100. Vamos a versículos 31, 30 al 36, vamos a leer. Versículos 30 al 36. Así que toda la ciudad, fíjese, todo está dentro del templo, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y el pueblo apoderándose ¿de quién, hermano? ¿De Pablo? O sea, el pueblo traía a Pablo. Le arrastraron fuera del templo e inmediatamente, ¿qué hicieron? 31, por favor, léalo. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba guardada. O sea, ya para procurar matar, o sea, ya estaba fuera de sí. Tomando luego soldados y centuriones, aquí le digo que se cree que había sobre 1000 en la ciudad, corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y los soldados dejaron de golpear a Pablo. 33, por favor. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era que había hecho. No sabían. Pero entre tanto la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. O sea, para que se entienda aquí al MP. 35, por favor. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¿qué? Muera. Está difícil, hermano, entrarle a los hubieras, ¿verdad? Te hubieras quedado en Antioquía. Te hubieras salido de la reunión pastoral. Así que el comandante de aquí se entera de lo que está pasando, se lanza con los centuriones al lugar del conflicto. Entonces, para asegurar del apóstol Pablo, le arresta, le encadena por los brazos de 2 soldados, así lo llevan. Y en ese jaloneo, pues es difícil calmar a la turba exaltada. Se arma un zafarrancho y tuvieron que llevar al cuartel al apóstol Pablo entre empujones y tremendas amenazas de la multitud. Entonces le dieron una paliza aquí al apóstol Pablo. ¿Cuántas veces, hermano, con que te cortes o te caigas y uno ya no quieres amanecer 3 días, ¿sí o no? Me dio un perrazo así. Versículos 31 y 32.
Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía de toda la ciudad de Jerusalén, y estaba alborotada, léeme con 32. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Vaya con que dos te golpeen ya, imagínense toda la gente. Entonces aquí está, les decía yo, hermano, muchas cosas, semanas pasadas, que Dios le viene hablando al apóstol Pablo que no vaya a Jerusalén porque esta era que yo le decía, hermano, que era difícil hacer un juicio de valor. Obviamente que no dejamos de pensar en el hubiera. Y ya está así, su vida en un peligro total. Pero me ha llamado algo la atención, que en cierto momento que le escribe a los de Corintio, que se cree que son 4 cartas, nada más tenemos 2, les escribe lo que él había pasado por el ministerio. Y esta que está aquí, hermano, no sé si esté registrada en donde vamos a leer. Segunda carta a los Corintios 11. Él está pasando un momento difícil personal porque está enfermo o tiene una salud débil y cachó a los hermanos quejándose de él. Empieza así el versículo 1, nada más, vamos a ver unos cuantos. Dice: ojalá me tolerases un poco de locura, ¿sí? Toleradme. O sea, voy a empezar a hablar y va a parecer que estoy medio loco, pero necesito desahogarme y yo no tengo esposa. Dice el 23. Está describiendo, hermano, cómo le fue en el ministerio, por si alguien se quiere animar. Dice el 23, dice: son ministros de Cristo, como si estuviera, ¿qué dice? Voy a hablar como si no estuviera de acuerdo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. 24, ¿me ayuda? De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes. O sea, tenían que darles nada más 39 azotes con vara. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día. He estado como un náufrago en alta mar, 26. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de misión, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos. Esta palabra que está aquí no se refiere a ayunos dedicados, sino que no tenía para comer. En frío y en desnudez. 28, por favor. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agota cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? 30, por favor. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. 32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para... Mire, como de película medieval, dice: y fui descolgado por el muro en un canasto, por una ventana, y escapé. Otros dirían aquí, bueno, a mí me sacaron en una cajuela. Me hice el muerto, me vestí de mujer, no sé. Lo descolgaron, estaba seguramente en una casa, por una canasta y ahora le échate a correr. Aquí está, hermano, el hombre más usado del Nuevo Testamento, dando, hermano, esos pasos. Ahora fíjese, hermano, todo sin llegar a un juicio que vamos a ver, hermano, las siguientes semanas. Hasta aquí se ve la intervención imparcial de la justicia romana que le salvó la vida de momento y luego ellos lo van a sacrificar. Vamos a versículos 37 al 40. Dice el 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno:
dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? 38, por favor. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una secesión antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar con el pueblo. 40, por favor. Y cuando él se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y ellos en silencio, habló en lengua hebrea y dijo. Aquí es algo que les quiero ver. Fíjense, hermano, aquí está la famosa Torre Antonia que no registra la Biblia. Le digo que la ampliación que hizo Herodes, como él las hizo, no aparecen aquí, en los planos de la iglesia. Esa torre, hermano, conecta los atrios exteriores del templo, tiene los escalinatas. Sí, el templo que amplió el Herodes le tardó 46 años en hacerlo, era muy bonito. Y entonces, hermano, cuando ya estaban a punto de entrar, Pablo hizo una extraña petición, le pide al comandante que él lo lleva, que le dejara hablar al pueblo. Entonces aquí está algo, hermano, que ya está en tu llamado. Que vea la turba de cara. Entonces el comandante, el que va al frente llevándolo, se sorprende de hablarle en griego, que él le va a hablar a la multitud que lo quiere linchar. Y aquí está, hermano, de lo que yo les digo que uno aprende. Dice el 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, él dijo al tribuno, ¿usted se imagina ya la golpiza que trae? ¿Se me permite decir algo? Y él le dijo, ¿sabes qué? ¿Se abre preguntas de hablar griego? Entonces, hermano, tú desarrollas esto cuando tú te dedicas a predicar, la facilidad de palabra. Esto tú lo desarrollas. El Espíritu Santo te da la oportunidad de que lo desarrolles. O sea, tú cuando estás viendo una situación adecuada, aprendes en qué momento hablar, en qué momento callar y qué palabras decir. O sea, nada de que quieres apagar el fuego con gasolina. Ay, nadie se ha peleado. No. ¿Sabes hablar? ¿Te das el tiempo? Aquí está usando el apóstol Pablo esto. Y aquí sucede algo. El comandante lo ve, le ve algo y le contesta él con una pregunta. O sea, el apóstol Pablo le dice que si lo deja hablar, y le contesta con una pregunta. Dice así, versículo 38, fíjese. Él le dice, déjame hablar. Y le dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 que? Entonces dice la historia que ya por el año 54 un loco egipcio se levantó y hizo de las suyas. Entonces está pensando que en cuanto lo ve, dice, oye, este no ha de ser el loco de aquel. Entonces este egipcio, dice la historia, que guió a un grupo de personas desesperadas al Monte de los Olivos, 4,000. Entonces, hermano, les dio algunas promesas, pero eso no es importante. Entonces, en cuanto ve al apóstol Pablo, no lo ve que es cualquier persona. Le da esa oportunidad. Entonces estaban confundiendo al apóstol Pablo con un revolucionario egipcio. Estaban locos esos. Esos eran los sicarios de aquel tiempo. Es como usted dice ahorita, ahí andan afuera los del cártel Jalisco, nueva generación. Quieren platicar contigo. Ay. Así eran esos los de ese tiempo, de ese grupo, eran sicarios. Traían dagas ellos. Aquí traen cuernos de chivo, dicen. Violentos, hermano, asesinaban, eran matarifes a sueldo de aquel tiempo. Entonces, fíjese aquí cómo va a cambiar todo de un momento a otro. Esos locos egipcios que traían ese tipo de armamento, se mezclaban en la multitud, atacaban cuando podían, y Pablo se identifica con el comandante, comprende, hermano, rápido, que no era un revolucionario, sino un predicador. Y aquí está, hermano, algo importante. O sea, hermano, el Espíritu Santo está contigo siempre. Y está contigo, hermano, hasta donde tú crees. A ver, hermano.
Usted puede ver a un Sansón, si se equivoca, son de las oraciones que llaman la atención, que se arrepiente y Dios lo había usado a él con una fuerza impresionante y le dice al muchacho, llévame a donde están las columnas del templo, se arrepiente, hermano, y ahí Dios lo usa. Amén, hermano. Normalmente veo uno que es el Sansón era más débil que nada, ¿verdad? Pero se arrepiente, ahí está Dios. Aquí está el apóstol Pablo, hermano, cuando ya sabes el llamado que traes. Y aquí está, hermano, la cuestión. Así que le deja hablar. ¿Qué desarrolla un predicador, hermano? Un predicador desarrolla la persuasión. Esto se los voy a ampliar otro día. Tú hablas, tú encaras a las personas y el Espíritu Santo usa tu boca. Usa tu fe. Usa tu personalidad, lo que tú eres, para dejar un mensaje. Cuando Pablo se dispuso a dirigirse a la multitud, hizo un gesto para pedir silencio. Primero una turba alocada, mire qué pasa, versículos 39 al 40. Entonces Pablo dijo, se le saca sus charolas al comandante. Yo de cierto soy hombre judío y dice ¿qué? Estoy identificando para que no digan que soy ahora de la familia michoacana y que trabajo con la familia michoacana también. Ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas, dice, hablarle al pueblo. Me lleva con 40, por favor. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando bien en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua griega, diciendo. No se callaban. ¿Qué hizo él, hermano? Pero aquí pasan muchas cosas. Aquí pasan muchas cosas, hermano. Que Dios usa tu personalidad. Dios usa lo que tú eres. Él posiblemente estaba golpeado y tal vez ensangrentado. ¿Y cómo es que Dios lo usó? Para dar un mensaje. No lo vamos a ver sino hasta el otro año. Se oye muy lejos, pero ya hasta mañana. Sí. Cuando tú le sirves a Dios, hermano, porque pudiera ser que Él está ahí, pero pudiera ser que un día uno esté en un hospital. Y dice, todos estos que están aquí son 10 médicos y son los que te van a operar. Llámelos porque quiero orar por ellos. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? O sea, si alguien va, mire, hermano, yo fui al dentista. Y ya sabes que empiezas a oír ¿cómo se llama? Fresadora, ¿verdad? Déjame orar por ti. Y luego le vi las manotas, dije, yo tengo un hocicote, dije, pero sus manos están más grandes, dije. Dice, nadie había hecho esto en toda mi vida. Voy a orar por ti. No era miedo disfrazado de fe. No era miedo. Entonces, imagínese, hermano, un gran detalle de esos. O ya cuando ya estás así a punto de, y tienes chance de despedirte de la familia, eso hay que usarlo. Que tú dejes tranquilos a los demás y dicen, no, pues no hay esperanza y él la verdad ya se quiere despedir y te manda a llamar. Y Dios te puede usar. Aquí está todo. O sea, Dios te usa. Entonces, este silencio que hizo, no sabemos en qué manera se paró, pero les habló. O sea, toda esa persona que tú tienes, es que hay algo, hermano, que tú debes de saber. Que tú debes de saber, pero que a veces no te das cuenta, lo que tú desprendes. Mira, hermano, estaba yo, la terapia es ir con el mecánico, hablar, soltar y ya. Ahí estamos varios en terapia. Y se cruzó un muchacho y estaba ahí, estaba drogando y me pedía permiso para drogarse, hermano. Y me dice, ¿me da chance de drogarme? No, pero yo no soy nadie. No, dice, pero no quiero, ¿me da permiso? O sea, hay algo que tú no controlas. O sea, tú estás ahí y hay gente que habla groserías. Y tú estás ahí y eso, hermano, ¿sí me explico? O sea, tú no lo, no es que... y hasta cambian ellos. O sea, hay cosas que tú no controlas. Él lo tenía. O sea, tú lo tienes, yo lo tengo.
Tu persona irradia algo. ¿Cómo viene esto, hermano? Cuando ya está contigo el Espíritu Santo y Él es el que te va guiando. Entonces, hermano, si tú ya sabes que tú ya traes la palabra, traes la unción, el llamado, úsalo hasta el último de tu vida. Se llama de nuevo. Se activa. No estaba el Señor Jesús en la cruz, hermano. Estaba en la cruz. Y está haciendo toda su labor de Salvador. ¿Y está orando? ¿Sí o no? Está orando por todos. Y más por los que lo están lastimando. Padre, perdónalos. Y tiene 2 ladrones. Uno le dice, ya, si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos. Pero con cuidado porque estamos bien cateados. Y el otro le dice, yo sí creo. ¿Se da cuenta? ¿Sí se da hasta dónde, hermano? Y estaba el Señor en la cruz desnudo, La religión popular lo tapa. El Evangelio de Marcos describe cómo está Él en la cruz. O sea, vea, hermano, hasta dónde puede llegar. O sea, sí es importante que tú y yo hablemos y sepamos que un día nos vamos a ir. Y que tienes que saber, hermanos, que debes de saber que te toca eso. Te toca, hermano, desprender lo que está en ti, porque así va a estar. Yo, hermano, pudiera entrar aquí mucho. En todo lo que Dios te da, ocúpalo. Mientras tú lo ocupes para bien, Él te va a respaldar. Su llamado era predicarle a gentiles, o sea, Él sabía que Él tenía el llamado, la potencia para predicarles a los que estaban ahí. Por eso es que el guardia accede. Hablarles, y aquí se ve, hermano, ya lo veremos el otro año. Ahí le vamos a dejar, ya terminamos.